¿Cómo se encuentran en este día, hermanos? En esta nochecita tan hermosa que Dios nos está regalando. Nos sentimos bendecidos, dice el pastor, amén. Pues yo me siento privilegiado, hermanos, privilegio grande que un hombre tan vil, pecador, el Señor le haya permitido en su misericordia el poder leer la palabra del Señor y poder escudriñarla, hermanos, y que todos juntos aprendamos, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Yo creo que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos, cada uno, hermanos, damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Es un gusto tenerles por acá, estar reunidos y vamos a adentrarnos, hermanos, en la palabra porque nos espera larga jornada para el día de ahora. Vamos a tratar de abarcar todos los puntos y hablar lo más claro posible que podamos con la ayuda de cada uno de ustedes, así es que por favor le pido que agarre esa Biblia y ahorita vamos a dar muchas citas bíblicas y me ayudan a leerlas, ¿verdad? Así es que estábamos, hermanos, el jueves pasado, estuvimos estudiando, no sé si alguien se recuerde qué es lo que estuvo compartiéndonos el pastor o algo que le haya quedado plasmado en su corazón, que quiera compartirlo en esta tarde con nosotros. Amén. ¿Alguien? La actitud que tuvo. Amén. Actitud de María. Amén. El de María, de ese deseo ardiente en su corazón de siempre estar a los pies de Cristo. Amén. Qué bendición. De a nosotros, de esa mujer, de que como hijos de Dios siempre estemos buscando ese deseo de estar siempre a los pies de Cristo. A los pies del Señor, ¿verdad? Amén. Qué bendición, hermanos. Eso, pues yo creo que a varios de nosotros nos plasmó esa palabra, ¿verdad?, que estaba trayendo nuestro pastor. Y fíjese, hermano, de que usualmente estábamos en 6 días antes, eso pasó 6 días antes de la Pascua, de la fiesta que celebran los judíos. Y resulta que también durante eso sucedía, y cuando el Señor Jesucristo les dijo que la dejara para el día de mi sepultura, dice, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dijo el Señor Jesucristo. Y se nos abre, hermanos, en el versículo 9, si usted me acompaña, en el 12:9, Juan 12:9, se abre, hermanos, ahí podríamos decirle un capítulo, un paréntesis, y dice que había un complot contra Lázaro. Recordemos que anteriormente ya habían estado haciendo un complot de cómo iban a asesinar o a matar al Señor Jesucristo. Y dice que había una gran multitud de judíos que supieron entonces que Él estaba allí, que Él refiriéndose al Señor Jesucristo. Y dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Podemos ver, hermanos, y escudriñando un poquillo, ¿verdad?, en esto, podemos ver que el Señor Jesucristo, con las señales, con los milagros que él hacía, movía, ¿verdad?, cierta cantidad de personas. Lo pudimos ver, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo iba en estas personas, más de 5,000 personas que iban tras de él o iban siguiéndole cuando él las alimenta con los peces y los panes. Y podemos ver que todo eso llamaba la atención de muchas personas. Tanto así que más adelante vamos a estar tocando lo que ya había salido no solamente en el pueblo judío, sino ya estaba también llegando a los gentiles lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Entonces, con este contexto, tengamos en contexto que son 6 días antes de la Pascua que está sucediendo esto, que el Señor Jesucristo con lo que hizo en Lázaro no solamente lo resucitó de la muerte, sino que eso impactó a gran escala y hay muchos judíos que venían incluso de otros lugares que se reunían a celebrar la Pascua todos juntos. Entonces tengamos eso en contexto para que podamos ir entendiendo mejor. Resulta que cuando teníamos esto en contexto, y no quiero hacer más énfasis a lo que el complot que hicieron para la muerte de Lázaro, porque más adelante vamos a adentrarnos más profundamente en eso. Teniendo eso en contexto, hermanos, dice que el día siguiente, en el versículo 12, acompáñenme allí, su tema tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, a la que acabamos de mencionar, la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Si reconocemos eso, alguien que quiera decirme una característica de la fiesta de la Pascua, que se la recuerde. A ver, comenzando. Ok, esa es una de los alimentos que se consumían, pero ¿por qué se celebraba la Pascua? ¿Alguien sabe? Bueno, yo creo que aquí hay muchos que sabemos, ¿verdad? Así que
Vamos a escudriñar. Del recordatorio de cuando Dios sacó al pueblo, a su pueblo de Israel de Egipto. Amén, así es. Tengamos esto también presente para poder entender de la mejor manera. Gracias a la hermana por participar. Así, hermano, vamos a comenzar aquí. Si no me participa, yo le voy a preguntar así como le pregunto a los jóvenes. Así es que vamos a hacer esto que para que entendamos mejor. Dice que ese era la fiesta, hermanos, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una celebración que aparece en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 1 al 14, usted lo puede leer, no vamos a tocarlo eso. Su origen, hermanos, de esta celebración es judía, ¿verdad? La Pascua es judía. Y se refiere o hace énfasis a la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto por parte y por el amor que Dios tuvo para ellos. Eso es el contexto de la Pascua. Dice que el día siguiente grandes multitudes se habían venido a la fiesta. Oiga bien, habían venido grandes multitudes de judíos de otros lugares, no solamente de donde se celebraba la Pascua. El pueblo judío estaba regado, hermanos. Podemos entender eso. Tanto así que para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial había una gran parte del pueblo judío en Alemania. Entonces podemos ver de que el pueblo judío estaba regado, pero se congregaban para celebrar la Pascua. Y gran multitud había venido para la fiesta. 6 días antes ya estaban, porque venían muchos de muchos lugares de lejanías, entonces se tomaban, incluso habían unos que se quedaban hasta 50 días después de la Pascua, sin regresarse a sus tierras o a donde estaban radicando. Al oír que el Señor Jesucristo venía a Jerusalén, mire bien, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Al oír, hermanos, estos judíos que el Señor vienen a recibirle y toman estas ramas de palmera. Me llama la atención porque Juan lo especifica de esta manera. Si usted lo busca en los otros evangelios, no van a decir ramas de palmera. Y es que el Señor es tan perfecto y el Señor es tan detallista como nosotros los hombres no somos, ¿verdad? Lo que nos falta. El Señor no se le olvida cada detalle. Las ramas de palmera, hermanos, tiene algo algo simbólico muy hermoso, y lo invito a que alguien por favor me ayude a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, en sus versículos 9 al 12, por favor. El que primero lo tenga, hermano, lo lee para poder avanzar y poder entender de la mejor manera. Apocalipsis 7, 9 al 12. Esto miré, y aquí una gran multitud, del cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Amén. Estaban ahí lo vamos a dejar, pastor, para no tomar más tiempo. Estaban no sé si pudieron escuchar lo que decía el pastor, estaban con las ramas de palmera. Y es que las ramas de palmera en la antigüedad o en ese tiempo, las ramas de palmera simbolizaban la bondad y victoria. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis que acabamos de leer. Por eso el hecho de que cuando las personas, hermanos, vieron al Señor Jesucristo, pero tomen muy bien en cuenta, ellos sacaron esas ramas. Y es que antes, entre medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en ese perímetro de mediación, podríamos llamarle de eso, hubo un rey asirio o un líder asirio que se había apoderado de Israel. Entonces en el templo ellos llevaron y asesinaron cerdos y ofrecían cultos pues impuros, ¿verdad? Delante del Señor, en donde solo se sacrificaban o se hacían sacrificios para Dios puros. Entonces hubo uno de estos reyes o de estos que se me pasó el nombre ahorita, pero su nombre era como Martillo, la familia Martillo le llamaban, eran judíos. Ellos se llenaron de valor y hicieron guerra contra los asirios, los sacaron, y para purificar el templo usaron también ramas de palmera, y desde allí quedó como que era un uso que se le daba para algo que simbolizaba la bondad del Señor, su amor y su victoria, hermanos, la victoria, que es lo más importante. Ahora,
el apóstol Juan nos está refiriendo aquí en esta lectura que las personas estaban viendo al Señor como alguien victorioso, por lo que, póngase a pensar, lo habían visto resucitar a Lázaro, ¿cómo lo estaban viendo? Pero, el gran pero, no lo estaban viendo como su Salvador, lo estaban viendo como la persona que los iba a liberar de la opresión que estaban pasando en ese momento, porque ellos estaban siendo, o el imperio romano hasta en ese tiempo era el que regía, ¿no? Era uno de los imperios más fuertes que hubo. Entonces ellos lo veían de esa manera, no lo estaban viendo de la manera que el Señor quería que lo recibieran. Y se lo dice más adelante. Por eso les decía de que ellos sacaron estas ramas y vieron y empezaron a tirarlas delante de él. Y empezaron a decirle, Hosana. Esta palabra, hermanos, Hosana, a menudo se considera como una declaración de alabanza, similar a la palabra aleluya, pero en realidad es una súplica por salvación. Oiga bien, usaron la palabra Hosana para suplicarle al Señor, pero no la salvación como nosotros la suplicamos al Señor o la suplicamos en un tiempo y le decimos, Señor, sálvanos cuando estábamos atados en nuestros pecados y no teníamos esa vida nueva en el Señor. Ellos le estaban diciendo, sálvanos, pero de la opresión que estaban llevando a cabo o que se estaba rigiendo contra ellos por el imperio romano. Súplica de salvación, las palabras con la raíz hebrea que se encuentran en el Salmo 118, 25, ahí lo puede buscar usted en casa si quiere anotarlo, Salmo 118, 25, que dice, oh Señor, sálvanos, ahora te ruego. Las palabras hebreas son yashá, que significa liberar o salvar, y aná, que significa rogar o suplicar. Se combinan para formar la palabra traducida Hosana. Y Hosana y literalmente significa te suplico que salves o por favor libéranos. Esas son las traducciones que a menudo usaban más ellos para esta palabra Hosana. Y vemos de que le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, literalmente le están diciendo el Rey de Israel. Lo están viendo como un carácter, podríamos llamarle en este tiempo tal vez político. Si me doy a entender, no le estaban viendo como el carácter, ¿verdad?, de que era nuestro Salvador. Y dice el 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso lo puede buscar usted en el libro de Zacarías, está en el capítulo 9, en el versículo 9. Si alguien me ayuda, por favor, a leerlo, en Zacarías 9:9. Sí, amén. Adelante, hermano. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, les decía, el Señor no se le pasa nada, hermanos. Señor detalloso, ¿verdad? Nuestro Dios es perfecto, porque por eso es que Él es el Dios perfecto, hermanos. Porque cuando Él hace esto y se monta este asnillo, nos muestra algo que a veces a nosotros nos falta como humanos. Es humildad que Él tenía, hermanos. Pero no porque Él era humilde, era menos poderoso. O porque Él es humilde, nosotros vamos a abusar de la humildad o de la misericordia que Él ha tenido por nosotros. Por eso Pablo decía, no vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde. Antes al contrario, ¿verdad? Entonces nos muestra y en el 16 dice que estas cosas no las entendían los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, tache allí la palabra glorificado. Cuando el Señor Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas están escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Es decir, Él mismo, antes de pasar a lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, el Señor mismo toma este asnillo, se sube a Él y entra, ¿verdad?, esa entrada triunfal en ese pollino de asna, como lo dice Zacarías 9:9. Los discípulos no entendían esta situación. Incluso los que, me imagino, le tiraron las ramas, unos tendían sus mantos para que Él pasara, o sea, lo estaban viendo como un carácter tal vez para político, liderar, y ven que se monta en un asnillo. ¿Qué podrían haber pensado? Tal vez incluso lo tuvieron de menos, y porque ellos esperaban que viniera en ese caballo y que viniera y
y que reinara y que echara a todos para allá y acá, pero el Señor era más importante para él. La vida de ellos, sus almas, el futuro de sus almas, que venir a liberarlos de la esclavitud, lo cual también a nosotros nos da un gran principio, que es mucho más importante que nuestras vidas terrenales acá, es mucho más importante nuestras vidas futuras, para nuestras almas, después de esta vida, hermanos. Eso no quiere decir que el Señor nos va a acompañar, claro que sí. El Señor, mientras, ahora sí que no sean por consecuencias de nosotros, Él ha prometido estar con nosotros. Incluso Él no abandonó a ninguno de sus discípulos. Y si queremos ver algo, un pequeño por ahí, cómo acabaron el apóstol Pablo, cómo acabó Pedro, cómo acabó Juan, hermanos. Ahí la palabra no nos marca que acabaron con mansiones y con propiedades o en beneficios lujosos. Pablo no tenía ni siquiera con qué arroparse cuando acabó, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Lea 2 de Timoteo, en los últimos versículos. Le dice, procura venir a verme pronto y tráeme el chaleco. Un hermano por allá se lo había guardado cuando a él lo apresaron. En la cárcel, sin chaleco, hermanos. Es duro. O sea, la vida en el cristianismo o ser un buen cristiano, seguidor del Señor, no va a ser como nos la pintan o como nos la quieren pintar ahora, o al menos una vida sana. Si usted quiere vivir tal vez una vida a su gusto y eso, bueno, puede ser que tal vez sí lo logre. Pero no es lo que el Señor gusta para nuestras vidas. No es lo que el Señor quería para la vida de ellos. Y no lo entendían los discípulos hasta que Él fue glorificado, hasta que el Señor ascendió a gloria nuevamente. Ellos entendieron que Él mismo les había dado testimonio al hacer esta entrada. Y Juan lo deja bien claro. Dice que el 17, daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Nuevamente vuelve a mencionar a Lázaro, que había muchas personas que incluso no habían creído en el Señor Jesucristo, sino que iban a ver literalmente que Lázaro estaba de pie. Y eso, hermanos, el otro día que me recuerdo fue la pastora que impartió esa clase, cuando yo le comentaba de que nosotros veíamos el gran milagro que hizo el Señor en Lázaro, pero no veíamos también en algo que lastimosamente muchos vamos a tener que pasar, que es la muerte, hermanos. Y el Señor Jesucristo a esto de la muerte le va a dar un énfasis más adelante bien fuerte, hermanos. Y es que es la muerte de Lázaro la que marca un antes y un después. Es tanto así como la gotita que derramó el vaso, le pudiéramos decir de esa manera. Anteriormente el Señor Jesucristo había dado vista a ciegos, al paralítico de Betesda, le había hecho también el milagro el Señor, ¿verdad? Y muchas otras señales que él había hecho, incluso en los otros evangelios, usted puede leerlo más detallado, pero siempre trataban de apresarle o de apedrearle, incluso cuando el Señor los confrontaba. Y la palabra del Señor nos marca de que el Señor no es que huía, sino que decía, su hora no ha llegado, o su hora no había llegado. Ahora, habían estado en riñas y deseándole hacer un mal, pero nunca se había hecho un complot para matarlo. ¿Cómo lo hicieron? Desde que Él resucita a Lázaro. Entonces, desde que Lázaro muere, el Señor lo resucita, se marca esa línea, hermanos. Y esa línea no solo le estaba llegando al Señor Jesucristo, ya había abarcado también a Lázaro, porque Lázaro era ese testimonio viviente de que el Señor Jesucristo era el Mesías. Y por eso la gente, pues venían a ver incluso solo a Lázaro, porque querían darse cuenta si era cierto que él vivía y que había estado muerto. Por eso es que fue tan contundente lo que el Señor les dijo. Este milagro, esta enfermedad no es para la muerte de Lázaro, es para que ustedes se den cuenta quién era el que estaba con ellos. Seguimos en el 18. Dice que por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Clarito nos lo está dejando Juan, de que la gente había ido a recibirle, incluso en la entrada triunfal, simple y sencillamente porque había visto esta señal. Dice el 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. ¿Por qué? Porque al momento que ellos oían esa multitud tan grande que seguía al Señor Jesucristo,
pero no lo seguían por Mesías, lo seguían por la señal que había hecho ellos. Era una multitud enorme, hermanos, tanto así que ahorita que vamos a entrar en el siguiente, hasta unos griegos gentiles habían oído ya del Señor Jesucristo, habían venido a la fiesta sin ser judíos, habían venido a la fiesta porque querían conocerle, querían verle. Entonces había sido ese impacto tan grande de lo cual el Señor había hecho en la vida de Lázaro, que había llegado, ¿verdad?, a oídos de tantos. Y aquí nos deja algo bien característico a nosotros como cristianos. Y algo que se cumple en la palabra, que dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Porque por mi fe y por su fe en nuestro Señor, vamos a ser despreciados muchas veces, hermanos. Y no solamente de personas que tal vez no significan nada para nosotros. Porque también muchas veces vamos a ser despreciados incluso por la familia, por nosotros proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Y lo podemos ver, el principio que nos dejan aquí, que los fariseos se dijeron entre sí, ya veis lo que está pasando, no conseguís nada. Si Lázaro hubiera seguido muerto, hermanos, no hubiera pasado nada. O sea, no hubiera sido Lázaro, bueno, murió. Si usted y yo hubiéramos seguido muertos en el pecado, todos estuvieran felices. Es del momento que el Señor nos libera, que nos da vida, que nos saca de esa muerte, hermanos, espiritual en que estamos perdidos totalmente, es cuando pasa todo lo contrario. Es cuando se vienen los problemas. Pero el Señor Jesucristo ni Lázaro se abatieron por eso. ¿Sí me voy a entender? Ellos incluso tomaron más fuerzas. Y nosotros, hermanos, nosotros que somos tan vulnerables como humanos en este tiempo, que los tiempos cada vez que van avanzando para los cristianos, pues se van poniendo más difíciles. Y ya está comenzando desde las escuelas, que ya venía anunciándose, pero ahora viene aún con más fuerza. Entonces, ¿dónde está, como dijo nuestro pastor el domingo, dónde está nuestro firmamento? ¿Verdad? Tenemos que tener muy a cuenta eso y también entender que nosotros, al declarar nuestra fe, no todos van a estar con nosotros, hermanos. Es más, yo creo que un 80% incluso nos van hasta rechazar en gran manera, hasta como por sociedad, hermanos. Entonces, para que entendamos, si usted y yo hubiéramos seguido muertos en ese pecado, nada hubiera sucedido. Desde el momento que el Señor nos da vida, es de aquí donde nosotros tenemos que decirle a Él, Señor, sea usted verdaderamente el Señor en nuestra vida. No solo, como decíamos por ahí, no solo lo decimos así, sino que verdaderamente se vea reflejado que nuestro Señor, Él es nuestro Señor en nuestra vida, ¿verdad? Y dice que este acontecimiento había sido tan grande, en el versículo 20 podemos ver, que habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Lo que le decía, habían subido a adorar, o sea, la finalidad que ellos llevan nos la está planteando Juan, que era como de creer en el Señor, de subir a adorar a la fiesta, pero ellos, dicen el 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Haciendo una pausa ahí y preguntándoles a ustedes, ¿por qué creen ustedes que ellos se acercaron a Felipe? ¿Y por qué no se acercaron a Andrés, a Pedro, a Juan o a cualquier otro de los discípulos? ¿Alguien que me quiera dar una idea rapidito? ¿Mi hermano? ¿Usted nos quiere ayudar? Ok, posible que lo conocía, hermano Julio. Parecía que al hacer mención que era de Betsaida, entonces se identificaban ahí, tanto paisanos podrían ser. Ok, pastora, ¿quiere ayudarnos ahí en alguna otra idea? Ok, bueno, por ahí anda una que pues claramente no nos lo está especificando la palabra. También no esperemos de que a veces dicen, no, pero ¿por qué dicen que fumar no es malo si la palabra no lo dice, hermano? O sea, eran cosas que se escribieron 2000 años atrás, incluso, o sea, 1500 años, quién sabe cuántos años atrás. No nos lo van a decir específicamente, pero hay algo que puede ser que esté bien acertado. El nombre Felipe se deriva del griego. ¿Y quiénes eran los que estaban buscando al Señor Jesús? Eran griegos. Entonces el nombre Felipe en el griego proviene del Filipus y está a su vez del griego Philippous,
Etimológicamente deriva de la palabra pilo, que significa amor, y litío o hipos, que significa caballo. Entonces su nombre de Felipe se significaba amante de los caballos o amador al caballo, una variante de Filipo. Entonces, este nombre, al ser conocido para los griegos o que se inventaba mucho, es como un nombre que tal vez sea muy característico de mi país, y pues yo lo oigo y veo que por ahí hay otros nombres que casi no se mencionan, pues yo voy a ir con mi paisano, ¿verdad? Como dijo mi hermano, van a ir y buscar a su paisano. Pues bueno, Felipe al recibir estos griegos, pues él no sabe qué hacer, o bueno, nos lo muestra de que no sabía qué iniciativa tomar. Entonces viene Felipe en el 22, dice que fue y se lo dijo a Andrés. Andrés, que es hermano ¿de quién, hermanos? Andrés es hermano de Simón Pedro, correcto, así es. Andrés es hermano de Simón Pedro. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron al Señor Jesucristo. Mira el 23, lo que le dice el Señor. El Señor Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora. ¿Qué fue lo que le llegó a decir Andrés y Felipe al Señor Jesucristo? Y los griegos lo buscan. ¿Y qué le respondió el Señor? O sea, literalmente, si usted lo ve, le está diciendo, está haciendo, incluso se podría decir que el apóstol Juan no nos escribe verdaderamente con los griegos como que fue algo que se tomó pero se hizo a un lado. Lo más importante que nos está dando a entender el apóstol Juan es que la hora ha llegado, hermanos. Esa hora que veníamos viendo atrás, que no ha llegado su hora, que el Señor Jesús se había ido, que esto no había pasado, que esto, lo otro, que intentaron apedrearlo, que el Señor esto, que el Señor lo otro, no se había llegado su hora. Pero en este momento, dijo el Señor Jesucristo, es ahora. La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Más ahorita vamos a leer. Pero si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo, hasta ese momento, pues lo seguía cierta multitud. Esa multitud no estaba realmente convencida, hermanos. Incluso si usted ve, ni los 12 estaban realmente convencidos. O sea, tal vez tenían, pero en las acciones que nos muestran en la palabra, no estaban realmente convencidos. Una de esas fue Tomás, al no creer siquiera cuando él se les apareció. O bueno, Pedro, que lo negó 3 veces. Y no es que estemos apuntando a nadie, sino simple y sencillamente quiero dejar en claro que las personas que lo seguían, así fueran multitudes, no eran personas que literalmente lo siguieran por lo que él era. Entonces dice el Señor Jesucristo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y dice el 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y vuelve a decir, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El Señor nos abre este diálogo o este discurso. Y los griegos, hermanos, quedan pues desvanecidos en medio de todas estas palabras que el Señor Jesús está pronunciando. Similar, hermanos, a lo que podemos ver en Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo habla con él. Dice que llega y le hace preguntas. En la última pregunta que le hacen, en lo que leemos de Nicodemo, el Señor no le responde su pregunta. El Señor abre un paréntesis o abre un discurso, y el cual desvanece la pregunta totalmente y queda algo en este caso, ¿verdad? El Evangelio se enfoca, hermanos, se desenfoca totalmente en los griegos que buscan, o bueno, estaban buscando querer conocer al Señor. Pero el apóstol Juan nos está dejando claro que los gentiles ya habían o ya estaban escuchando del Señor. Entonces el Señor Jesucristo dice, ha llegado la hora. Que yo sea glorificado, que yo muera y que yo resucite y que este evangelio sea esparcido en toda la tierra. Si usted ve la gran respuesta a eso, es que en todos los países o en la gran mayoría de los países, el Señor Jesucristo ha sido predicado. Incluso hay personas que por amor al Señor, por llamado de Él, incluso lo predican en países que está prohibido predicar de la palabra del Señor. Entonces, muchos dicen, hermanos, o se ha oído, que a veces es un poco ofensivo incluso para mi vida, que el Señor Jesucristo fracasó,
porque murió. No sé si usted alguna vez ha oído a alguna persona que hable de esa manera. Incluso llegaron a decir que el peor fracaso de nuestro Dios fue que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Pero yo le pregunto a usted, ¿a poco ese fracaso? Es fracaso que ahora en todos los países, o hasta este momento, no voy a ir más adelante, hasta este momento, el Evangelio es el más predicado, o si le llamamos religión, es la que más se ha predicado en todo el mundo, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo cuando muere es para darnos la victoria, hermanos. Él murió, pero Él es victorioso, porque Él venció todo lo que nosotros no podemos vencer. Él lo venció. Él es Dios, hermanos. Él es Dios y también Él fue hombre, y como hombre tuvo que morir, pero resucitó al tercer día y hoy está centrado a la diestra de nuestro Dios Padre. Entonces, Él vive, hermanos. Eso tenemos que dejarlo claro, que Él vive y que Él es Dios por sobre todas las cosas. Y el único que tiene el poder, el único, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que no se halló nadie, hermanos, nadie quien fuera digno de abrir los sellos, solamente nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Él fue el único digno de poder abrir los sellos. Ni siquiera, dijo Juan, ni siquiera podía ni mirar los sellos, hermano. No se halló a nadie, solamente nuestro Dios, el Cordero que fue inmolado por nosotros, por nuestras culpas. Pero nos dice Él, ha llegado esa hora de que el grano, dice, el grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo, no queda ¿verdad? Infértil y no da nada, pero si muere, lleva mucho fruto. Y pues lo vemos, un ejemplo claro que el Señor les pone en cualquier matita. Me acuerdo cuando sembramos maíz, usted siembra 2, 3, y de ahí recoge usted muchos maíces. El que ama su vida, les dice el Señor, y le vuelve a hacer claro de que lo que se venía o lo que iban a padecer más adelante no iba a ser algo fácil. El que ama su vida la perderá. Claramente, si usted en esta tierra le inyecta más tiempo a su vida, o usted vive simple y sencillamente, egoístamente, para cumplir sus deseos, lo que usted piensa que es correcto, o lo que usted piensa que para su familia es correcto, usted va a sacar totalmente a nuestro Señor Jesús de su vida. Y eso, hermanos, eso sí nos puede llevar al infierno. Porque el Señor, de la única manera que nos puede salvar o que nos va a salvar, es que nosotros totalmente nos rindamos a Él y reconozcamos que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero eso significa que Él es nuestro Señor, como le decimos, es mi Señor. Y se oye bien bonito, no bien fácil. Pero si derivamos que verdaderamente conlleva a decirle Señor, porque esa era una palabra que lo usaban los esclavos para sus amos. O sea, no sé si me estoy dando a entender, va más allá, hermanos, que de lo que a veces incluso de lo que hacemos. Reconocemos que somos humanos y nos refugiamos mucho en eso. Somos humanos y no puedo ser perfecto, decimos muchas veces. Pero el Señor, hermanos, nos muestra que en Él, solamente en Él, está la salvación para nuestras vidas. Y nuestras vidas más allá de lo más importante de lo que llevamos acá. ¿Es importante nuestra vida aquí? Claro que sí es importante, hermanos, pero no es lo primordial. Por eso el Señor les decía, bueno, el que ama su vida y la pone por enfrente de mí, la va a perder. Aquí los años van volando, hermanos. Sí, no sé si se ha dado cuenta, yo sentí que llegué ayer acá y ya se me pasaron 10 años volando. No sé dónde están. No me pregunte dónde están. Están reflejados en mí, ¿no? bien marcados. Pero el que aborrece su vida, haciendo mención, no que tenemos que aborrecer nuestra vida y no que tenemos que entenderlo literalmente y que por eso no nos vayamos a cuidar o vayamos a descuidar nuestra vida física. No, les está dando a entender, el que aborrece su vida, es decir, el que se despoja de sus deseos, hermanos, de nuestro ego, de nuestra vana manera de vivir, del vivir solo para yo, que yo, como decíamos antes, por vergüenza, no, que aquí mi palabra es la ley, decíamos muchas veces, no. No, hermanos, el Señor nos llama a vivir una vida totalmente diferente, porque la misma palabra del Señor nos enseña, y Juan les decía que había que dar frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, que hemos conocido al Señor. No podemos seguir viviendo la misma vida que vivíamos antes. Dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Y claro ejemplo de eso es Pablo. ¿Alguien se recuerda cuáles fueron las palabras de Pablo? De las cuales dijo, todo esto lo he tomado por basura. Y esa palabra que se derivó de basura
esa palabra en ese tiempo significaba estiércol. Todo eso, todo lo que Pablo pudo ver alcanzado, y dijo, todo lo he derivado por eso porque prefiero ganar a Cristo. Murió, como les mencionaba, con frío, hermano, decapitado, como murió Pedro, y no es que nosotros vayamos a ser como los Kamisaki, se llaman a los que estaban de suicida, o si no, el hermano Jorge siempre me recuerda esa palabra, se me ha olvidado. Kamikaze, gracias, brother, gracias. No es que nosotros seamos suicidas y de que vayamos a decir, no voy a esperar que me maten para que el Señor me reciba y que me dé honores allá. No, hermano, sino que no tenemos que poner nuestras vidas materiales, personales, por encima de lo que el Señor quiere hacer por nosotros o lo que el Señor va a hacer por medio de nosotros, hermanos. No que nosotros seamos buenos, ni que seamos nosotros personas ejemplares, pero con el Señor nosotros podemos dar frutos buenos para Él, para su honra y para su gloria. Dice el 26, si alguno me sirve, sígame. O sea, les está hablando clarito, hermanos. Esa es otra cosa. Muchas personas o muchos pastores ahora, o bueno, líderes voy a decir, porque no sé si llamarles pastores, muchos líderes que predican y dicen, no, es que ustedes tienen que hacer mi palabra, o síganme, o esto, lo otro, y les esconde muchas cosas. Él les hablaba claro, el Señor Jesucristo, porque Él era el buen pastor, y Él es el buen pastor. Por eso es que Él dijo, yo doy mi vida por las ovejas. Y les dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, eso no es mentira, donde Él estuviere, dice, allí también estará mi servidor. Oigan bien, lo que no pasó, ¿verdad?, cuando estaba en la cruz. Toda esa multitud que le servía o que Él les dijo que, bueno, volaron, ¿no? No es que hablemos mal de ellos, hermano. Califíquese usted qué hubiera hecho en ese momento. Dice, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Lo cual nos deja en claro que cualquier cosa que nosotros hagamos con amor, con disposición y para honra y gloria del Señor, nada es en vano, hermanos. Nada. El Señor no va a decir algo que Él no lo vaya a cumplir. Como dijo la otra vez nuestro pastor, Él ya cumplió. Así, ni más ni menos. Entonces les abre este discurso y les deja en claro que se había llegado la hora de lo que iba a suceder. Y el Señor Jesucristo luego en el 27 anuncia su muerte. Ahora dice, está turbada mi alma. Y es que me llama la atención por qué Juan no escribió del momento que él pasó en el Getsemaní. Ese momento tan difícil, ¿no? Que dice que incluso sudaba como gotas de sangre. Entonces, él no le da mucha referencia a eso. Y no es que Juan sea kamikaze, dijo, bro. Okay. No es que Juan sea kamikaze o que quiera resaltar eso. Pero Juan, en la historia que nos está narrando, quiere resaltar que la muerte de Lázaro, lo que a nosotros no nos gusta oír, las muertes, nadie quiere oír de muerte, ¿verdad? Nadie se quiere morir. Lo que a nosotros no nos gusta oír, Juan lo quiere resaltar, que en Dios es una gran victoria, hermanos, en nuestro Señor. Y dice, ha llegado, ahora mi alma está turbada, dijo el Señor. Y abre paréntesis, abre signos de interrogación y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Cierra y dice, mas para esto ha llegado esta hora. Todo ese tiempo que él venía diciendo, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, ahora se cumple y dice, ahora se ha llegado este tiempo. Padre, glorifica tu nombre. Queriendo decir, y dice que entonces dice, vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Muchas personas hacen mención, hermanos, que cuando el Señor dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, Él abre, o bueno, no sé si alguien me quiere ayudar. A ver, vamos a ver, alguien que me quiera ayudar. Hermanos, ayúdenme antes de que se nos acabe el tiempo va volando. ¿Quién quiere ayudar? Hermano, usted me quiere ayudar. Ok, adelante, bro. Sí, de lo que el Señor Jesucristo dijo. Padre, glorifica tu nombre. Y dele hasta el 29, bro, del 29 del. No sé si tenga algún comentario, bro. Adelante, brother, adelante.
dio una parte y compromiso, él sabía que la prueba iba a ser fuerte, pero aún así no hizo para atrás el Señor, hermano. Y me deja a mí una enseñanza. Amén. Tiene que glorificarlo por lo que uno hace y verla bien. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, hermana. No es la primera vez que se ve aquí en este versículo que Cristo le da la gloria, le da la exaltación. Lo hemos visto en otros pasajes anteriores en donde Él hace énfasis diciendo esto: Padre, glorifica. Amén. Anda bien, hermana. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos deja a nosotros en este tiempo en que no debemos de cansarnos de darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios, de glorificar su santo nombre. Aún así, en los momentos difíciles que estemos pasando, que siempre le demos la gloria a nuestro Dios, que es justamente lo que Cristo está haciendo. Dice en el versículo 27 que Él reconoce que su alma estaba turbada. Amén, correcto. Y dice: Padre, sálvame de esta hora. O sea, aún en esos momentos, como decía la alabanza que cantamos, ¿verdad?, que estemos en ese valle de sombra, de muerte, de dificultad, de tristeza, de aflicción, que le demos la gloria a nuestro Dios, porque Él nos va a salvar de la situación en donde estemos y nos sacará, así como sacó al pueblo, pasó al pueblo de Israel por ese mar rojo, ¿verdad? Nos sacó de ahí. Así también nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nos hará pasar de esa situación, de ese desierto, a un lugar de refrigerio, de descanso. Pero siempre no olvidar que en esos momentos más difíciles es cuando debemos de glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Fíjense, hermanos, que también me llamaba la atención, si pudimos ver nosotros en la trayectoria del Señor Jesucristo, siempre que Él hacía una señal o hacía algo, siempre le daba la honra y la gloria al Padre, o siempre era hablar del Padre. No sé si anteriormente en los capítulos pasados podíamos ver. Y cuando el Señor le dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino esa voz, en ese momento de aflicción, como dice mi hermana, vino esa voz del cielo que le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, como queriéndole decir: he estado contigo y lo seguiré estando y lo estaré otra vez. Y dice que la multitud que estaba ahí al oír esa voz, hermanos, decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le había hablado. Y respondió el Señor Jesús y le dijo lo mismo que les dijo a la hora de cuando resucitó a Lázaro. Dice que le dijo: no ha venido esta voz por causa mía. Es decir, mi Padre no hizo o mandó esta voz para yo sentirme mejor. Le dice, o para que yo me sienta confortado, porque Él sabía que Él estaba con Él, que el Padre estaba con Él. Y le dice: esta sino por causa de vosotros. Ahora, dice, es el juicio de este mundo. Para que, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Fíjense que cuando le dice que esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros, usted puede verlo de una manera mejor, un ejemplo en Juan 4:34. En el ministerio del Señor Jesús, que nos dice que ha glorificado otra vez, que la voluntad a través del Señor, los eventos que el Señor Jesús iba a pasar y que iba a ser traicionado. Y también dice, hermanos, en el versículo 33, perdón, en el 31, ahora dice, es el juicio de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, al momento de que Él va a entregar su vida por nosotros, o que se está llevando ¿quiénes iban a ser los primeros en estar en contra de Él o en contra de señalarlo? El mismo o las mismas personas que iban detrás de Él. ¿Quiénes gritaban crucifíquenlo? Las personas que iban atrás de Él. El juicio que iban a tener ellos por semejante cosa. A un lado, es decir, no por eso el Señor Jesucristo los iba a castigar ni nada de eso, sino que Él humildemente en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No se estaba refiriendo a Él, se estaba refiriendo al adversario, a Satanás y al diablo, ¿verdad? Y por ende, por todo eso, hermanos, todo lo que Él iba a suceder, lo que iba a pasarle a Él, o se iban a hacer con Él
cosas, bueno, tristes, hermano, lo que sucedió, ¿verdad?, con nuestro Señor. Dice el 32, y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Entonces, queriendo decir, es necesario que yo pase de esto, porque al momento de yo ser levantado de la tierra, se va a abrir ese gran número de personas que van a predicar el evangelio sin temor y con ese fervor y esa fuerza que lo hicieron los discípulos en ese tiempo, de que decía, y dice en el 33, y decía estando esto dando a entender de qué muerte iba a morir, hermanos, de la muerte que él iba a tener que pasar en la cruz y que iba a ser crucificado. En el 34 dice que la gente le respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Usted cree que Dios permanece para siempre, el Señor Jesucristo, hermanos? Amén, el Señor Jesucristo permanece para siempre. Y le preguntan, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, vemos otra vez a la multitud que está como que está entre dos pensamientos, como que estoy siguiendo al Señor Jesús, pero no estoy yo completamente seguro que sí es Él. Y no vayamos muy lejos, hermanos. Juan el Bautista fue encarcelado y él mandó a ciertos servidores de él a que le preguntaran al Señor Jesucristo que si Él era el Cristo que estaban esperando. No sé si alguno de ustedes ya ha leído esa parte por ahí. Entonces, a veces nosotros en momentos de aflicciones, hermano, no tenemos que permitir que la duda llegue a nuestro corazón. Tenemos que seguir firmes en el Señor, seguir creyendo en Él y seguir fortalecidos en Él. Acercarnos más a Él en los momentos de dificultad. Y bueno, no solamente en los momentos de dificultad, que es donde más lo hacemos. No debería de ser así. Aún en momentos que estemos bien, acercarnos en el Señor, fortalecernos en Él. Y dice que le dijeron, bueno, no que el Hijo del Hombre o que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dice en el 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, haciendo referencia a Él. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Queriéndole decir y dándole notar lo que había en su corazón. O sea, no habían dejado que la luz, que es Él, o que es nuestro Señor Jesucristo, no la habían dejado, no habían creído en Él de todo su corazón. Entonces les hace y les llama, les dice, aún que está la luz entre vosotros, andad entre tanto, o sea, estoy con ustedes aún. Y aún así no me creen, aún así no quieren de mí, no quieren entender que yo soy el Cristo, aún están claudicando entre dos pensamientos. Y les dice, para que no los sorprenda las tinieblas, para que entre tanto que aún tienen luz, que aún estoy con ustedes, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, dejándole notorio su corazón. Que entre dos pensamientos nosotros, si queremos vivir la vida, una vida cristiana íntegra, pero también queremos vivir la vida en el mundo, hermanos, eso no es lo correcto. Eso es un camino, no nos va a llevar a ningún lado, porque nadie puede servir a dos señores. O como decía el pastor, nos decidimos y entramos por la puerta estrecha, o si no, veamos en Apocalipsis, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mejor le dice, incluso mejor te hubiera sido si fueras frío, pero por ser tibio te vomitaré de mi boca. No podemos nosotros, aun que ya hemos tenido experiencias con el Señor, hermanos, o experiencia de haber estado en su camino, no podemos seguir pensando en todo lo demás que nos ofrece este mundo. Tenemos que marcar una diferencia. Entre tanto, dice el 36, que tenéis la luz, creed en la luz. Allí ve usted que claramente les dice, bueno, no creen en mí. El Señor discierne los corazones, hermano. El Señor sabía qué es lo que estaban pensando ellos o qué es lo que para ellos lo buscaban. Para que seáis hijos de luz. Les deja claro en el momento más difícil que él estaba atravesando, hermanos. ¿Cómo se ha sentido usted que lo abandonan, hermanos, a veces? ¿Se ha sentido abandonado alguna vez? ¿Se ha sentido abandonado? Se siente feo, ¿no? Y más, bueno, se podría decir, cuando uno se siente abandonado en tiempo que no anda tan mal la situación,
como que llega el humanismo y el coraje de más sobre todo en los hombres. No, tú puedes, Ale, tú la tienes controlada, estás bien. Pero cuando son momentos difíciles, hermanos, y lo abandonan a uno, hombre, se siente pero feo, hermanos. Entonces, es bien triste que muchas o gran número de personas se acercan a las congregaciones, se acercan de diferentes denominaciones, buscando un beneficio propio. Pero a la hora que tenemos que dar el verdadero fruto y que tenemos nosotros que tomar cartas en el asunto, no estamos. Eso como que dicen, no, pues eso, a mí no me conviene eso, lo que no me conviene no es para mí. No, o sea, o nos decidimos, hermanos, como les dijo Elías, bueno, si Baal es el Señor, pues bueno, síganle a él, pero si Dios es Dios, pues sírvanle a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en el arado y estamos poniendo nuestra mano en el arado, hermanos, echemos mano del Señor y pidámosle a Él que Él nos agarre. Porque si nosotros nos agarramos, nosotros somos bien fáciles para no cumplir. Yo puedo decir muchas cosas, pero no las cumplo. Sin en cambio, si el Señor, hermanos, nos da la fortaleza en Él sí podemos, hermanos, seguir adelante, aunque la situación se vea difícil. Dice que había una incredulidad en los judíos, en el versículo 37. Dice que a pesar que había hecho tantas señales el Señor delante de ellos, no creían en Él. Lo que veníamos hablando, no creían en Él. Para que cumpliese la palabra del profeta en el profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hace la referencia a Juan y pone, ¿verdad?, estas palabras que fueron dichas en cierto tiempo por Isaías. Dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién, dice, se ha revelado el brazo del Señor? Y dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Miren qué triste. Nos está dejando ver que muchas personas, hermanos, creyeron de esta palabra, creyeron no es la palabra que se deriva del creer y la confianza, no, sino que como que usted oiga y oye un comentario por ahí y dice, oh, pues puede ser que lo creo, pero también no lo creo. No sé si ha oído a alguien que se exprese de esa manera. Lo creo y no lo creo. Como quien dice, sí, pero puede ser que sea mentira. Simple y sencillamente, los gobernantes que habían creído en él, muchos, dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Me llama la atención que hubo una persona que recibió la bendición después de tener el encuentro con el Señor, el que recibió la vista, que hace poquito lo vimos, que él se mantuvo de pie firmes delante de los fariseos y dice que lo echaron de la sinagoga. No sé si se acuerdan de ustedes de cuando leímos eso, pero él confesó y dijo, no, el Señor, él fue. Incluso los padres, hermanos, los padres de este muchacho le dijeron, no, pues, ¿quién sabe él de quién se ha dejado llevar? Le dijeron, pues, bueno, dice que tal, pero nosotros no nos consta. Viendo de que era algo que le tenían a los fariseos, un temor, hermanos, pero eso nos deja ver a nosotros que tal vez las leyes, tal vez muchos funcionarios, muchas personas de gran nombre en esta tierra, pues no están a favor de nosotros, hermanos, o de lo que nosotros profesamos, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Pero aún con eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir. No podemos nosotros hacer como lo que les dijo el Señor Jesucristo. Si aman su vida en este mundo, pues la van a perder. Pero si por mí, por la eternidad, ustedes la pierden y no que seamos, vuelvo y digo, kamikazes o como algo así parece que dijo el brother. No que seamos eso, sino que nosotros, hermanos, tenemos que entender que más allá de lo que nosotros vivimos está lo mejor. Vamos a Isaías, por favor. Isaías en su capítulo 53. Por favor, si alguien me lo tiene ahí, que me ayude a leerlo, por favor. Al versículo 1, brother. Vamos a comenzar con ese. Isaías 53, 1, por favor.
Bien, ahí dice, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo mismo las palabras, ¿verdad? Que estaban notándoles aquí. Para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Ese es el versículo 1 que tenemos ahí. Usted lo puede ver en la pantalla también. Pero dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, vámonos al capítulo 6 en el 9 y 13, del 9 al 13. Isaías 6, 9, 13, por favor, mi hermano. Dice, y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Vámonos al 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. El Señor, hermano, dándole esta palabra a Isaías, le estaba dando a entender la dureza del corazón de ese pueblo, hermanos. Y nosotros somos bien buenos para sacarle los trapitos a otras personas, pero no nos vemos los de nosotros. Entonces, usualmente siempre se predica y dice, no, es que el pueblo de Israel es un pueblo duro de corazón, o que era un pueblo duro de corazón, que había visto la mano del Señor. Bueno, no vámonos muy lejos de la realidad, hermanos. A veces nuestros corazones se ponen en un tema bien feo, hermanos. O sea, aquí no vengo ni a nada para nada, pero solo entienda esto, hermanos. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a celebrar a Dios. ¿Sí ve? Venimos a hacerle fiesta al Señor. Cuando venimos a la casa de oración, a traerle nuestra alabanza, a recibir su palabra. Pero a veces dejamos que lo que está allá afuera, los problemas y todo eso, se mueva más y que me interrumpa en lo que yo debo de darle a mi Dios. O cuando usted le habla a su niño, y le digo porque a mí me ha pasado, a veces le hablo a mi hija y no me oye, no, pues yo me siento mal, ¿no? Y le vuelvo a llamar la atención, le digo, oye, que ya como que me pone atención, me siento bien. Pero si usted le habla a su hijo, le habla, y él no le hace caso, y aquí y allá, y prefiere andar haciendo cualquier otra cosa, ¿a poco no se siente mal uno y no quisiera corregirlo? Pues bueno, no muy lejos de la realidad, hermanos. El Señor nos visita, nos da de su santa presencia, nos ha dado al Santo Espíritu. Se imagina que vive dentro de nosotros, hermanos. Y a veces nosotros no podemos a Él ni darle lo mínimo. El otro día que decía nuestro pastor, mínimo es estar aquí, hermanos, recibiendo palabra y que es para beneficio propio, hermanos. Ni siquiera nosotros es que estamos, o el Señor necesita, porque somos impuros, hermanos. Dijo Isaías que, bueno, que le pasaran también los carbones encendidos en su boca, porque él era impuro, hermanos, también. O sea, él decía, reconocía, o sea, somos malos de naturaleza. Y aún así el Señor, en su gran amor y gracia, nos ha permitido que tengamos al Santo Espíritu con nosotros, que tengamos ese consolador y que sea Él que nos redarguya de todo nuestro mal, hermanos, que nos acerque más al Señor. No que solo nos dé como nosotros queremos, nomás lo bueno, ¿no? Que le llamamos nosotros como los milagros y todo esto y lo otro, no. El Espíritu Santo, Él se encarga de redarguirnos a nosotros, no hacer duro nuestro corazón a eso. Entonces les decía, bueno, por eso es que había endurecido el corazón de estas personas. Pero, hermanos, el plan perfecto del Señor es que Él, aunque haya hecho eso con ese pueblo, Él los va a salvar, hermanos. No se ha visto todavía, no ha llegado el tiempo todavía, porque ellos no quisieron reconocerle a Él cuando Él entró en esa entrada triunfal, cuando entró humildemente, no lo quisieron, endurecieron su corazón. Querían ver a alguien más atractivo, como a veces se ve al espejo uno, ¿no? Y dice, ay, Alexito, si estuvieras un poquito más atractivo. Bueno, a veces vemos o queremos ver cosas que no son, o a veces queremos que se haga como nosotros queremos, o lo que nosotros decimos. Y no ese es el punto. Por eso les cegó, por la dureza del corazón, cegó esa vista de ellos, para que viendo no entendieran y oyendo tampoco entendieran de lo que se les decía. Y Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y ahí usted lo puede leer en su casa. Lea ese capítulo 6 y el 56 y se da cuenta de la gloria que vio Isaías en esa visión. Y él mismo dijo, Señor, soy pecador, soy inmundo. Y fue donde el Señor hace ese acto y como que lo purifica, ¿no? Y dice, con todo esto, dice,
aún esos gobernantes que habían creído en él, pero por causa de lo que no lo confesaban, por causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nuevamente, lo que anteriormente hemos leído. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que la pierde en este mundo por la eternidad, ese la hallará. Dijo, son palabras del Señor Jesucristo. Eso nos está dando a entender lo que Juan nos estaba dando a entender, ¿verdad? En esto que acabamos de leer. Y ahora, hermanos, se abre este discurso del Señor Jesús. Y algo bien importante, que dice que las palabras del Señor Jesús juzgarán a los hombres. Mire bien lo que dice. Señor Jesús dice, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. ¿Cómo ven ese? El que cree en mí, no cree en mí, ¿ok? Sino en el que me envió. Y eso es lo que les estorbaba tanto a los fariseos. Porque declarar eso, hermanos, era como hacerse, como cuando dijo, yo soy, ¿ok? Se estaba dando esa, o sea, era lo que a ellos les hervía la sangre. O sea, según ellos muy conocedores y tan celosos de eso, estas palabras les penetraba tanto. Dice, y el que ve al que me envió. Mire qué hermosas las palabras del Señor. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, oiga bien, que cree, esta palabra creer que se derivó de aquí, habla de creer, pero un creer que a muerte. No sé si ha visto usted ese tipo de personas que dice, yo creo y es que así es, y yo sé porque así es y porque yo lo creo. Bueno, esa es la palabra que se derivó de ahí, que creían a todo furor, hermano. El que cree en mí no permanezca, dice, en tinieblas. El Señor nos abrió los ojos. Estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en tinieblas. Y así, hermanos, así, al que Él quiera tener misericordia y al que Él abra su corazón, el Señor va a abrirle los ojos también. Al que oye mis palabras, esta palabra oír o que dice oye no se refiere simple y sencillamente que uno está sentadito en la silla y oye la palabra, sino que esta palabra oír habla más como que ese oír es como que escucha y la retiene, ¿ok? No solo la escucha y, como decían por ahí un dicho, que entra en un oído y sale en el otro, no, sino que la escucha, la retiene y hace obras. El que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, como lo dijo en Juan 3:16, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Oiga bien, les está dando a entender lo que les dice de esta manera. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Toda la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros como cristianos vivamos tan apegados a la palabra. ¿Ok? Pero no solamente, como les digo, que la leemos y ¡ay, qué bonita! O muchas personas les encanta leer solo lo de los milagros. Y no, ¡ay, qué hermosos milagros! Y que sí, son hermosos y nos dan a conocer el poder de Dios. Pero también, hermanos, ese Señor poderoso también nos habla en Génesis, que ese Señor Dios Todopoderoso, por causa de la dureza del corazón, acabó con a Sodoma y a Gomorra, acabó cuando Noé metió al arca, ¿verdad?, a todos los animalitos y solo quedaron ellos. Ese Señor es así de poderoso, hermanos. Nuestro Dios es un Dios puro, hermanos. Por eso es que Él tuvo que cargar el peso del pecado en nuestro Señor Jesucristo, porque pues nosotros, hermanos, somos malísimos. No había nadie que pudiera hacer eso. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he dado por mi propia cuenta. Lo que ahora en este mundo, ¿verdad?, vemos, todos queremos que nuestras palabras o ser personas de renombre, o ser personas que se hable bien de nosotros. Por ejemplo, siempre queremos ver características o nosotros marcar características buenas en otras personas, que me recuerden a mí. Muchos dicen, ay,
Cuando me muera, no quiero que lloren, quiero que me recuerden que fui alegre y que cosas así. No sé si alguien ha oído algo así. Bueno, muchas personas, hermanos, como los políticos ricos y etcétera, muchas personas solo buscan la grandeza en esta tierra y buscan que se hable de ellos y que sean algo así. El Señor Jesucristo nos dice, bueno, yo no hablo por mi propia cuenta. Dice, el Padre que me envió, que me envió, me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Los mandamientos de nuestro Dios, la palabra del Señor, es la única que nos va a dar vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, hermano. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Ahí no dice el libro de Fulano de Tal. No dice que son buenos mientras no se salgan de la doctrina, pero no podemos sustituir la palabra del Señor. Y más hermanos, cuando aún en Apocalipsis nos dice que todo ha de pasar, menos la palabra del Señor. Porque esta, como lo dice en Timoteo, 2 Timoteo 4.1, por favor, mi hermano. 2 Timoteo 4.1. Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. En la TDA. Ok, mire qué hermoso. Bueno, esa traducción está bien hermosa. Dice, si me lo deja, hermano, vamos a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, lo recuerda Pablo, se lo recuerda a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga bien, el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que lo que Él habla, lo habla porque el Padre se lo dijo que hablara. ¿Ok? Entonces Él está diciendo, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y viene Pablo y nos dice, te encarezco de Dios y del Señor Jesucristo. Miren bien, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, les está diciendo, te dice o te digo que Dios y el Señor Jesucristo los tiene como testigos, como decía nuestra pastora, y que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. ¿Y con qué, hermanos? Con la palabra que Él nos ha hablado. Pues el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer, el camino que tenemos que seguir, hermanos. Por eso es que también muchas veces nosotros nos hacemos maestros a nosotros mismos, pero nos llenamos de conocimiento, pero nuestro interior está vacío. A la hora de nosotros darlo, como dijo Santiago, muéstrame tu fe con tus obras y yo te muéstrame tu fe por tus obras, algo así dice, pero dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, porque las obras que nosotros tenemos que hacer son obras que le den la honra y la gloria a nuestro Dios. Y su mandamiento es vida eterna. Los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, lo que a nosotros se nos predica aquí, hermanos, no es porque a los pastores les guste, porque es bonito o porque a mí me gusta leerles y porque les quiero predicar. No, esta palabra es la que nos va a guiar, la que nos va a llevar a ese puerto seguro. Por eso es que es tan bonito el lema, como le decía una hermana ahora antes de comenzar, comprometidos con la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Hubiera querido, hermanos, abarcar muchos más detalles que están muy, bueno, quise sacar, bueno, sintetizar lo más importante, que todo es importante, pero hay muchos más detalles, más el tiempo nos ha avanzado en gran manera. No sé si alguien quiere enriquecer con algo, hermanos, adelante. Ajá. La aportación es que recordemos que mantengamos esto en mente, que todo se trata de Cristo. Amén. Siempre debemos y tener bien claro de que es Cristo el centro. De la atención. Así de lo que estamos hablando. Nuestra vida es alcanzada por medio de la redención que Cristo hizo. El Señor Jesucristo mismo pidió al Padre y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Él dijo también, y esta es la vida eterna, que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, el Mesías, Ujú. quien has enviado. Por lo tanto, al creer y al reconocer y al mantenernos firmes que Él es el centro de nuestra atención, vamos a dejar ya de segundo lugar el que sí, que vamos a tener vida eterna. Sí, esta es la vida eterna, que te conozcan, Ujú. tu Dios Ujú. verdadero. Amén. Entonces, somos alcanzados, pero por misericordia, Sí, amén. no porque lo merezcamos. Por gracia. Estamos en esa posición, nos damos Ujú. cuenta que somos siervos inútiles, que solo hacemos Amén. lo que se nos dice hacer. Uperetes. Amén. Y ahí lo hacemos con mayor entusiasmo, la dedicación que le hacemos, la entrega que hacemos, el servicio que hacemos, todo lo que hagamos va a ser siempre para honrarle a Él, y nosotros vamos a decir únicamente, Dios mío, solo hago lo que tú me dices. Sí, amén. Yo Así solamente es. te sirvo. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿El pastor? ¿No? Hermano Juan Carlos, ¿usted, brother? Dígalo, brother. Adelante. Es básicamente son muchas cosas. Sí, hermano, sí, está. Como comenta el hermano Julio, hay que tener bien en mente que todo es para la gloria de Dios. Amén. Correcto, así es. La gloria y la honra, hermano, siempre. Por eso, hermanos, es tan importante. Y como dice el hermano Julio, cuando nosotros reconocemos eso, ni siquiera es como que uno ande detrás del niño diciéndole, no, hey, acuérdate, no, eso sale, ¿verdad? Por eso el fruto del Espíritu. Por eso, hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar hasta aquí el estudio de esta tarde, de esta noche. Le invito a que en su casa lo vuelva a leer unas 2, 3 veces y vaya entendiendo más. Y anote, hermanos, es siempre bueno tomar anotaciones. Dijo el pastor, no es pecado ponerle una tachita a la Biblia, ¿verdad? Para entender mejor. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Qué le parece si se pone de pie y me ayuda a hacer esta oración? Lo dirigimos al Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por habernos permitido estar en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a tener claro, mi Dios, que tú eres el único, Señor. Tú eres el único, el centro de nuestra vida, Señor. Tiene que ser tú, mi Dios. Y que cuando nosotros entendamos eso, Señor, y nosotros, Padre, nos dediquemos simplemente, Señor, a darte la honra, la gloria a ti, la alabanza, la adoración que solo tú te mereces, mi Dios. Todo lo demás, Señor, viene por añadidura, mi Padre. Te agradecemos por la obra que tú hiciste en la cruz, por mi vida, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, porque no escatimó el ser igual usted, mi Señor, a Dios, y no se aferró a eso, sino que se humilló, se hizo carne por mí, para que yo tuviera vida, Señor. Gracias. Gracias por esta vida que nos permite, gracias porque nos permite estar reunidos en esta tarde como hermanos, Señor, porque hasta este momento podemos estar reunidos y celebrar tu nombre, que tú vives por los siglos de los siglos, y gritarlo en alta voz. Y mientras podamos, Señor, permítenos hacerlo. Que todo, Señor, cualquier cosa que nos estorbe, Señor, y cualquier cosa, Señor, que tengamos que cambiar, que podamos tomar cartas en el asunto y poder alinear nuestra vida cada vez más y más a ti, mi Dios. Te damos la honra y la gloria y te suplicamos que podamos regresar con bien, que nos cuides, Señor, y si así tú lo permites, el día de mañana estamos con vida, cubre a nuestras hermanas que se van a estar reuniendo en ese lugar y ayúdanos, Señor, a nosotros como esposos a santificarles cada día más también a ella. Amén, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén.